Yo realmente me empezó interesando mucho el cine y la fotografía a través del arte, ¿no? Yo siempre digo que el primer sitio que hay que ir es el Museo del Prado. Y creo que es la primera escuela para fijarte en el mundo del encuadre, de la luz, del color. Cuando me planteo la estética de esta serie, sequía, bueno, está claro que por el título hay una sequía. Tenía claro también que iba a tener que rodar en unos meses de verano. Principalmente era eso, llevarnos esa luz dura y cenital que iba a tener durante muchas horas en esos meses de verano a mi terreno y jugar con ella. Normalmente solemos huir de esas luces porque la calidad de la luz no es la más adecuada para el retrato, pero bueno, aquí me importó más la sensación y la atmósfera que me iban a dar esas luces que el retrato en sí. Por ejemplo, pensé en los western, cuando trabajaban con esos soles cayendo a plomo, y sí que me planteé que podía ser una buena estética para llevar a cabo el tema, ¿no? Entonces esas luces duras, esos tonos amarillos, que creo que iban a plasmar muy bien lo que era el tono de la sequía. Y luego aparte con un tratamiento en etalonaje con Tiago, aquí en WeLab, le planteé trabajar unos tonos amarillos, que él consiguió muy bien, y ensuciar un poco la imagen. También partimos un poco a la hora de tener textura y de ensuciar un poco esa imagen a través de las ópticas. Para ello elegí unas ópticas antiguas, vintage, que son las Cooke S2, S3, y utilicé las aberraciones de estas ópticas para dar un poco también ese tono un poco sucio a la imagen. Dependiendo del diseño de producción y de las condiciones de la producción, pues dentro de los medios que tiene esa producción, pues suelo elegir cámara. En esta ocasión elegí Sony Venice porque había trabajado ya en 2 capítulos que había hecho de otra serie, Desaparecidos, la primera temporada, y entonces me había gustado mucho por su ISO dual, 500-2500, y luego aparte los tonos de piel me habían convencido bastante. Había escuchado a determinados compañeros y tal que tenía un punto más de vídeo, la cámara en su textura, que si el grano era un poco más electrónico. Entonces pensé que también podía romper todo eso con unas ópticas más vintage, que me rompieran un poco la definición excesiva y el recorte que me pueden dar otras ópticas mucho más limpias, ¿no? La verdad es que estoy muy contento con el resultado tanto de Venice como de las ópticas, porque ya de salida he tenido una personalidad dentro de la serie que me ha dado la cámara y las ópticas. Fue un planteamiento, una propuesta que me hizo la productora, me entrevisté con Tiago, la verdad es que desde el primer momento conectamos bastante bien, le transmití un poco por dónde quería caminar, todo esto en la preproducción. Según iba rodando, pues le fui comunicando un poco lo que iba rodando y por dónde quería caminar. Y lo primero que trabajamos, que yo estábamos rodando en Lisboa, él estaba en Madrid, había que montar un tráiler y unas promos, y entonces pues claro, se cogían planos de distintos momentos y vi que el camino que yo quería llevar él lo había captado perfectamente. Aquí también hay una labor muy importante, que es la del DIF que tuvimos, José María Espino, que en rodaje, según íbamos rodando, le iba transmitiendo pues esta estética que quería conseguir y ella me iba buscando determinados caminos. Esto se lo mandábamos a Tiago y Tiago, con este trabajo que iba haciendo Espino y con las pautas que yo le había dado, fue sacando. Y la verdad es que, ya te digo, desde el primer momento conectamos bastante bien. Bueno, yo creo que conseguir la personalidad de la serie, ¿sabes? Yo creo que es conseguir la personalidad de la serie. Cuando rodamos con una idea para conseguir unos resultados que no llegas a conseguir exactamente en rodaje.
Hoy en día los medios que tenemos en etalonaje y en color son muy avanzados y te permiten tratamientos que sería complicado de conseguir en rodaje por el tiempo que nos llevaría. Creo que vivimos un momento actual donde hay mucha calidad y personalidad en las series. A mí una de las cosas que más me preocupa cuando empiezo un proyecto es eso, que tenga personalidad, que tenga un punto de distinción, ¿no? Entonces, bueno, cuando me planteé esta serie con el director, con Joaquín Llamas, me dio una propuesta, una referencia, que era una serie que se llama Trus, y era una historia donde había dos vías que se trataban con distinto color. En Sequía nos pasa un poco lo mismo, en el tema todo de la investigación policial, que se mueve un poco más dentro de exteriores y de la sequía, y es donde he tirado más pues, en los tonos amarillos, y con las cámaras más al hombro, más excesivas en las ópticas. Luego la parte un poco más de los personajes a nivel de las familias que mueven las empresas, lo he hecho como más, hemos trabajado más sobrios, con unos tonos más contenidos. Y luego la parte de los flashbacks sí que las hemos contrastado más y hemos buscado ensuciar con tonos verdosos, saturando colores a lo mejor que contrastasen, cálidos con verdosos. Y bueno, esto le da un look que creo que es bastante atractivo y bueno, hace que se entienda un poco cada vez que vas pasando de una trama a otra, digamos. Siempre tiempo vas a querer más, ¿sabes? Y bueno, era bastante complicado el tema de eso, de tener muchas horas de luz con un sol muy alto, pero como desde el primer momento me planteé llevarlo a mi terreno, quise caminar por ahí. Sí que es verdad que me ha costado mucho, a veces he dudado cuando veía la imagen por su dureza, pero bueno, con el apoyo de los compañeros y con el apoyo del DIT en directo, que íbamos tocando la imagen, iba viendo que podía funcionar. Pero sí que hubo momentos en que temblaba un poco cuando miraba y veía el sol cayendo a plomo, las horas que tenía que tener a Elena Rivera o a determinadas actrices con esas luces, decía, ¡buah! Yo he intentado en todo momento cuidarles a tope. El retrato es otra cosa que me obsesiona bastante, pero en esta serie sabía que tenía que tener un ten con ten a la hora de cuidar el retrato, porque me parecía que la atmósfera era fundamental. Bueno, me gustaba mucho el cine, me gustaba mucho la fotografía, empecé a hacer cursos de fotografía, entré a estudiar en el Instituto de Radio y Televisión y justo en ese momento, pues te estoy hablando del año 89, me llamaron de una productora al mismo tiempo que estudiaba y la verdad es que terminé tirando más y favoreciendo un poco más los rodajes de la productora, aunque seguía estudiando, porque bueno, encontraba más aliciente y veía mucho más todo aquello a donde quería llegar. Yo en un principio lo que más me gustaba era llevar la cámara, pero uno de los primeros directores de fotografía con los que empecé a trabajar, Juan Carlos Gómez, me metió el veneno de la luz y a raíz de ahí pues empecé a hacer cositas en esta productora. Eran tiempos donde no había muchas escuelas de cine, estaba el Instituto de Radio y Televisión solamente y al poco tiempo empezó la ECAN y eso me favoreció porque empezó a haber mucho trabajo y los mismos directores de fotografía con los que trabajaba empezaron a pasarme pequeños trabajos. Yo empecé en el mundo del documental y la publicidad, aunque sean campos contradictorios, se puede decir. Y bueno, empezaron a pasarme trabajos, empecé a moverme, con el tiempo metí la cabeza en la ficción y bueno, ya fue un poco todo fluyendo hacia ese mundo de luz, encuadres, cámara, y te pica el gusanillo y ya no lo puedes dejar. Me han propuesto alguna campaña publicitaria, algún documental, pero me coincidía trabajando en ese momento y la verdad es que ahora mismo estoy metido en el mundo de la ficción televisiva. Como estás metido, te conocen más, te siguen proponiendo este tipo de
de proyectos y bueno, ahí estoy. Pero vamos, estoy abierto a cualquier productor o director que me plantee hacer otro tipo de producto, yo estoy abierto. Siempre me ha gustado mucho en los clásicos Gordon Willis, Greg Toland, que era el director de fotografía de Orson Welles en Ciudadano Kane. Me obsesionaba mucho el mundo de la fotografía en esos primeros años, ¿no? Los años 30, 40, cómo respondían las emulsiones, los equipos que tenían y cómo conseguían esos resultados, ¿no? Con esas estéticas expresionistas, basado un poco en las vanguardias artísticas, y eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Y luego así actualmente pues Christopher Doyle me gusta mucho, que es el director de fotografía de Deseando Amar, de Mood for Love. Y luego así españoles, pues Juan Carlos Gómez ha sido, que fue con el que empecé, un director de fotografía que me enseñó bastante. Tuve la suerte de trabajar también una temporada en publicidad con Javier Aguirre Sarobe, del cual aprendí también muchas cosas. Federico Ribes ha sido otro director de fotografía que nos dejó ya hace unos años, que también me ayudó y me enseñó bastante. Y bueno, en los últimos años he colaborado mucho con un director de fotografía, con Johnny Yebra, que también me abrió bastante camino en el mundo de la ficción televisiva. Yo realmente me empezó interesando mucho el cine y la fotografía a través del arte, ¿no? Yo siempre digo que el primer sitio que hay que ir es el Museo del Prado. Además tenemos la suerte aquí en Madrid de tenerlo y creo que es la primera escuela para fijarte en el mundo del encuadre, de la luz, del color. De hecho, había un estilo en luz que era el estilo Rembrandt, estas luces laterales, ¿no? Degradadas, con bastante contraste, con claroscuro, ¿no? Sí, es una base fundamental la pintura, los grandes maestros de la pintura. Ahora mismo me han planteado 3 proyectos nuevos, los tengo, no hay cerrado ninguno, pero bueno, estoy pendiente un poco de que se cierren y en el momento que se cierre alguno, pues decidiré. La verdad es que me encantaría que se renovase una segunda temporada de Sequía, porque ha sido un proyecto del cual estoy muy satisfecho, pero bueno, los otros proyectos que me han planteado también son bastante interesantes y bueno, ya veremos ahora cuando se decida cuál es el primero, pues decidiré.